de diciembre del 2021. Para mí es un placer estar con ustedes en la Cumbre de la Libertad de Cusco, con mis amigos y hermanos peruanos que aman la libertad. Muchas gracias a la Sociedad de la Libertad por esta invitación y esta breve participación que haré hoy, el 4 de diciembre, y prometo estar en vivo para cerrar la cumbre vía streaming. Bueno, yo quiero hacer una breve participación que se relacione con la vida de todos los días, con la realidad coloquial de los individuos y relacionarla con las ideas de la libertad. Pensar qué nos está pasando, el avance desmedido de nuestro único enemigo, el Estado, con el aumento del poder político a expensas del poder social, con el incremento del Estado a expensas del individuo, que lo único que hace es avanzar sobre nuestra propiedad y sobre nuestros derechos naturales, que es el farol que nunca debemos dejar de mirar para saber lo que está bien y lo que está mal, lo que es justo y lo que es injusto. Entonces los invito a entender qué es brevemente el derecho natural. Primero, el derecho natural no tiene absolutamente nada que ver con ninguna religión ni con ningún Dios. No tiene absolutamente nada de divino. Por el contrario, el derecho natural yace en la esencia, en la naturaleza del ser humano. Y el ser humano lo descubre, el derecho natural, con su razón, haciendo deducciones lógicas de carácter deductiva que la llevan a la construcción de verdades inequívocas, axiomas que dicen, nos muestran lo que está bien y lo que está mal, lo que es justo y lo que es injusto. Por lo tanto, lo que es un comportamiento atado con la ética de la libertad versus un comportamiento totalmente peleado con la ética de la libertad. En este caso, en el primero será un comportamiento moral, el segundo será un comportamiento inmoral. Obviamente, esta construcción del derecho natural es objetiva, única y válida para todo ser humano, independientemente de sus creencias religiosas, de sus gustos, de sus preferencias, de su color de piel, de su religión. Es objetivo y válido el derecho natural para todos los seres humanos, para todos los hombres, para todas las mujeres. Y es válido en toda dimensión temporal. Es siempre el mismo, con validez permanente en el pasado, en el presente y en el futuro. El derecho natural defiende básicamente tres derechos: el derecho a la libertad, el derecho a la vida y el derecho a la propiedad privada. Y los tres derechos son inseparables unos del otro, porque los tres hacen a la esencia del ser humano. A ver, el ser humano nace libre, en libertad. O sea, desde el primer momento que tiene vida, esa vida nace en un marco de libertad. Y la propiedad privada no es ninguna construcción. El hombre nace con propiedad privada.
¿Cuál es su propiedad privada primaria? Que no es otra que su cuerpo, su intelecto, su energía y su fuerza de trabajo. Estas tres cosas son vitales: la libertad, la propiedad privada primaria y la vida. ¿Por qué? Porque sin libertad y sin propiedad privada termina no habiendo vida. ¿Por qué? Es muy fácil de entender. Porque el ser humano es el ser que nace con menos instintos, con menos conocimiento de toda la naturaleza. Y entonces, ¿qué tiene que hacer? El hombre pone en funcionamiento la acción humana. La acción humana es aquel comportamiento permanentemente cambiante, dinámico, subjetivo, a partir del cual cada uno de nosotros valoramos subjetivamente determinados fines, que procuramos correr detrás de ellos. ¿Cuáles son esos fines? Esos fines son sobrevivir, vivir, prosperar y desarrollarnos, dichos en forma resumida. Y para correr detrás de esos fines, tenemos que crear, descubrir los medios para correr detrás de esos fines. Y esos medios también los elegimos subjetivamente y los tomamos como a partir de modificar nuestro entorno, y utilizamos nuestra libertad para elegir fines, nuestra libertad para descubrir y crear medios, y nuestra propiedad privada, que es nuestro cuerpo, nuestra energía, nuestra fuerza de trabajo, para modificar el entorno y hacernos de los medios para correr detrás de esos fines. Entonces nos damos cuenta que todo este proceso subjetivo de la acción humana, en la cual cada uno de nosotros, en función de nuestras diferentes gustos, necesidades, preferencias, limitaciones, todas enmarcadas dentro de diferentes marcos de escasez, cada uno de nosotros tenemos acciones humanas individuales, que a mí me gusta decirle microacciones humanas, diferentes unas de otros. Ahora bien, cada uno de nosotros nos asociamos, cooperamos con nuestros prójimos para potenciar nuestra propia acción humana y potenciar, sin darnos cuenta o sin quererlo, la acción humana de todos los prójimos. El proceso de acción humana genera externalidades positivas para todos sus participantes, haciendo que todos prosperemos y nos desarrollemos en forma muy superior dentro de esta acción humana en la cual cooperamos y nos asociamos unos con otros, que si viviéramos aislados. Ahora, toda esta acción humana, como pueden ver, puede llevarse a cabo de mejor forma cuanto más libertad haya, más propiedad privada haya. Y cuanto más libertad y más propiedad privada haya, mejor vida habrá, con más prosperidad y más desarrollo personal, individual, de la sociedad y de la civilización. Entonces nosotros vemos que estos tres derechos naturales son fundamentales respetar. Esta acción humana, que es subjetiva, tiene que estar siempre bajo el paraguas del derecho natural objetivo, que nos marca lo que está bien y lo que está mal, lo justo y lo injusto. O sea, un proceso de acción humana que viole el derecho natural está mal, es injusto. O sea, en el proceso de acción humana hay que respetar la libertad,
la propiedad privada, el producido de la propiedad privada del prójimo. En otros términos, nosotros tenemos que accionar, ejecutar nuestro proceso de acción humana sin violentar la propiedad privada y el producido de la propiedad privada, la libertad y el proyecto de vida del prójimo, siempre y cuando el prójimo haga lo mismo con nosotros, con nosotros mismos. Respete nuestra propiedad privada, el producido de nuestra propiedad privada y nuestro proyecto de acción humana, o sea, nuestros fines y nuestros medios. Y acá, ¿por qué esta introducción? Porque el Estado, como muestra Franz Oppenheimer en su libro El Estado, de 1908, nace a partir de la invasión, la conquista, la confiscación y la explotación de un grupo de seres humanos a expensas de otro grupo de seres humanos. O sea, cuando apareció la agricultura y la agricultura generó el primer stock de riqueza acumulada, por más que fuera poca, surgió el Estado. Porque ahí apareció el primer grupo nómade, conquistador, que invadió, confiscó, esclavizó y puso a trabajar a ese grupo de agricultores que había logrado acumular los primeros sacos de cereales y semillas, a trabajar para ellos. Y ese es el origen del Estado. El Estado es violencia, es conquista, es explotación de un grupo de hombres a expensas de otro grupo de hombres. ¿Y por qué digo todo esto? Todo esto lo digo porque el siglo XX y los primeros 21 años del siglo XXI han constituido tal vez el mayor avance del Estado en la historia de la humanidad sobre el poder social, sobre el individuo, a expensas del poder social, a expensas del individuo. Y en estos días lo estamos viendo como tal vez nunca se vio, con los proyectos de pinchazos obligatorios y de pasaportes del pinchazo obligatorios que solamente si los tenés te permiten ir al cine, al teatro, en el transporte público, a los restaurantes. Entonces, o a trabajar o a cobrar tu salario. Entonces acá estamos, esto tal vez es la demostración del avance como nunca antes de la historia del poder político sobre el poder social, del Estado sobre el individuo. De hecho, no se puede viajar por el mundo, no se puede pasar de un lado de esas liñitas negras con puntitos que hay en los mapas, dividiendo en forma ridícula el espacio terrestre en países que no son otra cosa que Estados-nación. No se puede pasar de un lado a otro de esas liñitas sin cumplir con el tiránico derecho positivo nuevo que están poniendo, que parece que lo más importante para poder circular es haber obedecido como ovejas el pinchazo compulsivo y tener el papelito con el sello del burócrata estatal que garantiza que has sido una oveja fiel al Dios Estado, a sus profetas los políticos y a sus mandamientos de políticas públicas. Esto es muy interesante entenderlo, porque esto es un avance sobre la libertad, sobre la propiedad privada nunca visto. Ahora bien, ¿por qué sucede esto? Abramos los ojos.
Lo primero que tenemos que entender, desde mi punto de vista, es que el Estado es el único enemigo. Tenemos que comprender qué es el Estado y cuáles son las implicancias de la existencia del Estado en la vida nuestra de todos los días. Las implicancias básicamente son en que cada vez se viola en forma mayor o sistemáticamente mayor nuestros derechos naturales. Cada vez hay una vejación creciente de nuestra libertad, de nuestra propiedad privada y en consecuencia un deterioro en nuestra capacidad de poder hacer crecer nuestra prosperidad y nuestro desarrollo, que está si seguimos admitiendo esto, está cada vez condenado a crecer tanto nuestra prosperidad como nuestro desarrollo a velocidades cada vez más lentas, que inclusive de seguir así se van a hacer cero y después van a empezar a decrecer nuestra prosperidad y también nuestro desarrollo. No tenemos que esperar nada del Estado, tenemos que combatirlo el Estado. Y el Estado básicamente se lo combate primero entendiendo qué es, después internalizando las consecuencias que nos trae aparejado. Y para esto tenemos que desescolarizarnos. Tenemos que dejar de creer en lo que se nos adoctrina en la educación pública estatal. Que digo que es educación pública estatal, ya sea de gestión privada o de gestión estatal. Es pública, estatal, porque los contenidos son delineados por burócratas de los ministerios de educación. Ellos son los que nos dicen o establecen, mejor dicho, qué se nos enseña, cómo se nos enseña, cuánto se nos enseña, en qué momento. De hecho, hay toda la literatura de la libertad. Está escondida. ¿Por qué? Porque nos hace abrir los ojos y nos hace ver que somos adoctrinados en la religión del Estado, de los profetas de la burocracia estatal y en sus mandamientos las políticas públicas. Desde chiquitos se nos enseña que el Estado tiene que intervenir. Y hay toda una maquinaria que escuchamos desde chiquitos que nos dice que tenemos que tener un Estado presente, eligiendo ganadores, escogiendo perdedores, redistribuyendo ingresos. Y se nos enseña que la vara de lo que está bien y la vara de lo que está mal es el igualitarismo, lo cual atenta contra la esencia del ser humano, contra la naturaleza del ser humano. El igualitarismo es injusto, el igualitarismo está mal, porque atenta contra la naturaleza del ser humano. Somos todos diferentes, todos tenemos diferentes gustos, todos tenemos diferentes preferencias, todos tenemos diferentes necesidades. Es más, si nos imaginamos que el igualitarismo, que es imposible, nos imaginamos por un instante que fuera posible y todos fuéramos iguales, se destruye la acción humana, se destruye el motor de la asociación y la cooperación entre individuos, porque la asociación y la cooperación entre individuos surge de que los individuos son diferentes, porque hay intercambios, hay cooperación, hay asociación a partir de la desigualdad. Cada intercambio está basado en que mi prójimo me va a dar algo diferente a lo que yo le voy a dar a él. Y paralelamente, yo entro en intercambio y mi prójimo entra en intercambio conmigo, porque yo evalúo que lo que me va a dar mi prójimo vale subjetivamente más para mí de lo que yo le doy a él. Y a mi prójimo que entra en intercambio conmigo, le sucede exactamente lo contrario. Él subjetivamente evalúa que lo que yo le doy vale más que lo que él me da a mí. Y esta diferencia existe porque somos diferentes. Si fuéramos iguales no existiría. Además,
también está mal pensar que se puede lograr igualdad en el punto de partida, esa famosa frase de igualdad de oportunidades. Es mentira. Primero, porque es imposible lograrlo. Voy a poner un ejemplo trillado, metafórico, para que se entienda. Si el Estado argentino hubiera decidido establecer escuelas de fútbol para que todos tuviéramos la misma oportunidad inicial de convertirnos todos en futbolistas profesionales, y Maradona o Messi hubieran concurrido a la misma escuela de fútbol que yo no me hubiera convertido en futbolista profesional de la misma calidad de Maradona y Messi. ¿Por qué? Porque está en mi naturaleza no poder jugar igual que Maradona y Messi al fútbol, por más que el Estado lo hubiera intentado. La igualdad de oportunidades es imposible. ¿Por qué? La educación pública tiene imposibilidad de lograr igualdad de oportunidades desde el inicio. ¿Por qué? Porque la educación no es solamente la instrucción que nos dan en una escuela o en un colegio. Es mucho más que eso. Son nuestros padres, que para cada uno son diferentes. Son las conversaciones con nuestros padres. Son las relaciones que establecemos con nuestros padres, con nuestro entorno familiar, la ida a los cines, la ida a los museos, los programas de televisión que vemos, los libros que leemos, los libros que no leemos, las películas que nos perdemos, los museos a los cuales no vamos y nuestros prójimos sí van. Entonces es imposible lograr igualdad de oportunidades. Ahora bien, si por un segundo imaginamos que logran la igualdad de oportunidades al inicio, después está la acción humana de cada uno a partir de ese inicio. Los fines, los medios, que cada uno valore subjetivamente. Imagínense que por arte de magia esa escuela pública de fútbol logra que yo aprenda a jugar al fútbol igual que Messi y que Maradona. Hay que ver si yo tengo ganas de ser futbolista. Hay que ver si yo tengo ganas de entrenar y de jugar igual que ellos. O sea, ¿qué quiero decir? Es una quimera. Entonces, acá vemos cómo un rol del Estado que nos venden es totalmente antinatural y ficticio. Ahora bien, los economistas, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX, hemos construido, no yo obviamente, toda una ingeniería intelectual para justificar la existencia del Estado. Y esa ingeniería intelectual no es otra que la escuela del public choice y la teoría de los bienes públicos, que dice que el Estado tiene que existir porque hay un conjunto de bienes que son los bienes públicos, que son diferentes a todo el resto de esos bienes. Básicamente, esta teoría sustenta que el Estado tiene que existir e intervenir para producir y proveer a la sociedad de estos bienes públicos, que son diferentes a los restantes, y que si el Estado no interviene produciendo y proveyendo esos bienes públicos, el bienestar de la sociedad va a ser inferior. Entonces, en este marco, si nosotros entendemos que esos bienes públicos no existen, le sacamos sustento a la existencia del Estado. Y entonces, si descubrimos que no hay bienes públicos, que no hay subdivisión entre bienes públicos y bienes privados, y que todos los bienes son los mismos, son solo bienes económicos, podemos concluir que no hay necesidad que exista el Estado. Y que todos los bienes y servicios, inclusive la seguridad, la defensa y la justicia, pueden ser proveídos por firmas privadas en libre mercado. Y esto es así,
los bienes, según la escuela del public choice y la teoría de los bienes públicos son aquellos que tienen consumo no rival. ¿Qué quiere decir esto? Que lo pueden consumir dos personas a la vez. Por ejemplo, este vaso de cola tiene consumo rival. Si yo me lo bebo, no lo puede beber ninguno de ustedes. Tiene consumo rival. Según la escuela del public choice, los bienes públicos tienen consumo no rival. Después, los bienes públicos tienen una segunda característica. Tienen consumo no excluible. ¿Qué quiere decir? Que son bienes que se pueden consumir sin pagar. Por el contrario, los bienes privados, como este vaso de cola, tienen consumo excluible. ¿Qué quiere decir? Que si yo no pago por este bien, por este vaso de cola, no lo puedo consumir. Tercer característica que emerge de esta segunda, que es la de la imposibilidad de exclusión mediante el pago. La tercera característica es que aparecen los free riders, que son los que consumen el bien sin contribuir al financiamiento de la producción de dicho bien, ¿ok? Con los bienes privados no hay free rider. Con un bien privado, como este vaso cola, yo pago por el vaso y entonces contribuyo vía mi financiamiento voluntario que el proveedor fabrique y oferte la cola. Con los bienes públicos no sucede eso. Como puedo consumirlos sin pagar, me convierto en un free rider y me aprovecho de las externalidades positivas. Como sucede esto, yo no contribuyo al financiamiento. Y como no contribuyo al financiamiento, un productor privado no lo va a producir, proveer ni ofertar. En consecuencia, ese bien no va a existir y la oferta va a ser menor de la necesaria. Y en consecuencia, todo el bienestar de la población va a caer. Cuando uno estudia acabadamente, uno se da cuenta que esta subdivisión no existe. Porque todos los bienes tienen una parte de bien público, una parte de bien privado. Por ejemplo, si en la cuadra de mi casa hay una casa tomada, derruida, abandonada, y yo decido comprarla, esa casa, la compro, la mejoro, la convierto en una residencia de lujo y contrato un paisajista que convierte el terreno baldío que tenía enfrente, la casa derruida, lleno de basura, en un jardín diseñado por un paisajista. Yo todo eso lo estoy financiando con mi dinero. Ahora bien, todos mis vecinos, los que están al costado, los que están enfrente, se benefician de la producción mía de esta vivienda, de la mejora de esta vivienda, de la producción mía del jardín, del paisaje, sin poner un mango, sin poner un peso, sin poner un dólar. O sea, aparece un consumo no rival, aparece un consumo que no puede ser excluido vía el pago, aparece que mis vecinos se aprovechan de esa externalidad positiva. ¿Por qué? Uno, porque el barrio pasa a ser más seguro, porque esa casa no está ya invadido tal vez por vándalos delincuentes que invaden propiedad privada, sino por mi persona, que soy el dueño y que contraté seguridad para excluir, sacar a los vándalos invasores de propiedad. Entonces, se están beneficiando en términos de seguridad de mí. A su vez, como resultado de esto, la propiedad y el valor de los activos de mis vecinos aumenta, sus propiedades ganan en valor. Y como resultado de esta ganancia de valor que surge exclusivamente de mi accionar, mis vecinos
no solamente van a poder vender sus propiedades a un precio mayor y comprar otra propiedad de valor superior al que podrían haber hecho antes de mi entrada al vecindario y a la cuadra, sino que son más ricos y pueden calificar a mejores créditos, le dan más créditos y con eso a su vez pueden refaccionar sus casas, pueden invertir en sus empresas, pueden consumir más e irse más de vacaciones. O sea, yo les di externalidades positivas que ellos aprovechan. No solamente eso, también se benefician. Cuando antes miraban a través de sus ventanas o caminaban por su vereda, veían una casa tomada, derruida, abandonada. Hoy ven una mansión o una casa lujosa y se benefician de eso. Que ellos valorarán subjetivamente cada uno en forma diferente. ¿Okay? Que de hecho, miren qué interesante, como mencioné antes, estas externalidades positivas que todos ellos aprovechan gratuitamente, subyacen, se encuentran en el centro de la acción humana. Por eso justamente la acción humana enriquece la prosperidad y el desarrollo de todos los participantes, porque genera externalidades positivas para todos. Entonces miren qué interesante, con este ejemplo les acabo de mostrar que los bienes públicos y esa diferenciación entre bienes públicos y bienes privados es inexistente. De acuerdo a la teoría del public choice y a la teoría de los bienes públicos, esta casa abandonada es un bien público porque genera consumo no rival, genera consumo no excluyente, genera externalidades positivas. Se debería hacer cargo el Estado de todo. Lo mismo, puedo citar otro ejemplo. El ejemplo de un músico que hace música en un semáforo, en una plaza o en una estación de subterráneo. Genera consumo no rival, consumo no excluible mediante el pago y genera externalidades positivas para todos los que pasan. Positivas para los que quieren escuchar su música. Para los que no quieren, genera externalidades negativas. Entonces, según la lógica del public choice, estos músicos transeúntes deberían ser empleados públicos. Deberían estar producidos y proveídos por el Estado. Todos los bienes son bienes económicos, no existen los bienes públicos. Y al no existir los bienes públicos, no existe razón desde el argumento utilitarista de los economistas para que exista Estado. Y esto es muy importante porque todos los bienes son solamente bienes económicos y están dentro de la misma lógica. Los bienes económicos responden a una sola lógica. Primero y ante todo, son bienes escasos. O sea, los recursos en materia de esfuerzo, en materia de dinero, en materia de tiempo, que yo le asigno a un bien, se los dejo de asignar a otro. Los bienes económicos se transforman en bienes económicos solamente de tres formas diferentes. Primero, porque yo veo algo que subjetivamente construyo una arquitectura mental que digo, mira, ese algo me sirve para satisfacer alguna necesidad mía, o sea, se transforma en un medio para perseguir un fin dentro de mi acción humana. Y mediante esta construcción subjetiva, mediante la cual yo le asigno un valor subjetivo, hace que ese algo que está tirado ahí en la naturaleza se transforme en un bien económico. Es lo que llamaba Locke apropiación directa. Ese algo que nadie reclamaba para sí mismo, que no era propiedad de nadie, yo lo transformo en un bien económico y en propiedad privada mía mediante la apropiación directa. Ese es el primer mecanismo para transformar algo en un bien económico, que es un bien
que no es otra cosa que un fin, un medio dentro de la acción humana, ¿ok? Y que está dentro de la ética de la propiedad privada. La segunda forma es hacer confluir capital y trabajo, y así, mediante esa confluencia de capital y trabajo, que van a confluir siempre mediante contratos privados, transformen el entorno para que esos insumos y bienes intermedios sean transformados en bienes finales y con ellos se puedan satisfacer necesidades, correr detrás de fines dentro del marco de la acción humana. Esto también, como pueden ver, es la segunda forma de lograr bienes económicos y también están dentro de la ética de la propiedad privada. La tercera forma es el intercambio comercial de títulos de propiedad privada, o sea, cuando voluntariamente intercambiamos dentro de la acción humana bienes finales por bienes finales, bienes de inversión por otros bienes. En una economía monetaria van a ser a través de intercambios indirectos en los cuales un bien de consumo o un bien de inversión se intercambian por dinero. Pero son intercambios de propiedad, de títulos de propiedad privada. O sea, esta es la última y tercera forma en la cual nos hacemos de bienes económicos, todos dentro de la propiedad privada, de la ética de la... El Estado no está presente, no hay bienes públicos. Ya comentamos que no existen. Y si no existen los bienes públicos, no debe existir ningún Estado que intervenga para producir ni proveer esos bienes públicos. Y todos los bienes y servicios son bienes económicos que pueden ser producidos y proveídos por firmas, por agentes económicos privados, dentro del marco de la ética de la propiedad privada, con estas tres formas que acabo de mencionar, en libre mercado. El Estado, por el contrario, actúa siempre en forma peleada con la ética de la libertad. ¿Por qué? Porque actúa por fuera de la ética de la propiedad privada. La ética del Estado es antiética de la libertad, porque el Estado, para intervenir y luego producir y más tarde proveer aquello que no existe, que son bienes públicos, no existen, repito, porque pueden ser proveídos todos como bienes económicos dentro del libre mercado, ¿qué tiene que hacer? Tiene que invadir, tiene que confiscar, tiene que robar. Entonces actúa por fuera de la ética de la libertad. Y lo que tenemos que tener en claro, señores, es que el Estado, a través de la educación pública, estatal, obligatoria, inventa un marketing fabuloso para que no nos defendamos de él. Dice que el Estado somos nosotros, que el Estado es nuestro. Claro, si el Estado somos nosotros y el Estado es nuestro, y encima nos creemos que gobiernan por y para el bienestar general, no nos vamos a defender. Porque nos inventan y nos dicen que nos saquean, que nos cobran impuestos, que nos cobran impuesto inflacionario, que nos cobran impuesto devaluatorio, que nos meten regulaciones y que toda esa arquitectura es por y para nosotros. Entonces, ¿cómo nos vamos a defender si creemos en eso? Es más, a diferencia de lo que ocurría en el pasado, bajo otros sistemas de gobiernos como las monarquías, que son sistemas de gobierno de propiedad privada, en la cual no podíamos acceder al gobierno salvo casándonos con la hija del rey. En ese sistema la línea divisoria estaba muy claro. No había marketing. Era el Estado contra los ciudadanos. Entonces, los ciudadanos se defendían ante abusos del rey, lo ahorcaban, lo guillotinaban, lo sacaban a patada del trono y lo cambiaban por otro.
A las pruebas me remito. El Estado nunca superó más del 5 o 6% del PBI. Y lo mismo la presión tributaria. Ahora bien, con el marketing perfecto de la democracia, sumado a que nos dicen, vos podés ser gobierno, armate un partido, presentate a elecciones, ganalas y serás gobierno, no nos defendemos. Y es así como el Estado pasó a ser del 12% que era antes de la Primera Guerra Mundial en el siglo XX, o sea en 1913, a crecer al 20% del PBI en la década del 20, al 30% del PBI, y hoy en día en las economías desarrolladas supera el 50%. En Argentina ronda el 45%. Se llevaron puesto el patrón oro de una vez para todo. El crecimiento del dinero fiat, de la masa monetaria, del crédito artificial sin respaldo de ahorro, del endeudamiento, crece sistemática y sostenidamente a lo largo de las décadas. Y financiando todo esto, el aumento sostenido del crecimiento del Estado a expensas del individuo, del aumento del poder político a expensas del poder social. Y a ver, el liberalismo clásico, que originalmente puso las constituciones liberales para contener este avance del Estado a expensas del individuo, este crecimiento del poder político a expensas del poder social, no se dio cuenta que en esas constituciones que pretendían contener al Estado, lo que hizo fue crear el anabólico más idóneo para que aumente la masa muscular del Estado. ¿Por qué? Porque creó el monopolio de la defensa, el monopolio de la seguridad, el monopolio de la administración de la justicia, y se lo dio al Estado. Y como indica la teoría microeconómica, todo monopolio está condenado a crecer corriendo detrás de su renta extraordinaria. Y a cambio, todo monopolio va a ofrecer a los consumidores bienes y servicios cada vez más caros y de peor calidad. Analicemos qué pasa en nuestras sociedades. Los estados crecen detrás de su renta extraordinaria, que no es otra que el gasto público, y que tiene como contrapartida cada vez mayor base imponible, mayores alícuotas tributarias, impuesto inflacionario que crece y que cada vez las estimaciones lo subestiman de manera cada vez más fidedigna. Aumenta la deuda, aumenta el financiamiento vía dinero falsificado fiat. Entonces, ¿qué vemos? Que lo que sucede es que los estados crecen persiguiendo su renta extraordinaria, que no es otra cosa que su tamaño, su poder político, su poder económico. Del otro lado, ¿qué vemos? Que los bienes y los servicios que brindan, que ellos dicen que son públicos, pero no son públicos, que podrían ser producidos y proveídos por empresas privadas en libertad. Los invito a que lean La Revolución de la Libertad, mi último libro. Cada vez son más caros porque pagamos cada vez más por ellos y cada vez son de peor calidad. Cada vez a lo largo y a lo ancho de todos los países y todos los continentes, la justicia es de peor calidad, la seguridad es de peor calidad y los servicios como educación y salud, que también terminan en manos del Estado, también son de peor calidad. Pero es lógico, si todo monopolio está condenado a crecer. Y las constituciones liberales crearon un monopolio, y ese monopolio encima tiene el monopolio de la fuerza, de la ley, de la administración de justicia y del castigo. Entonces, ese monopolio, que es el monopolio del Estado, es el monopolio que está condenado a crecer más que ninguno. Es sencillo. Fíjense, la división de poderes es una mentira.
la justicia como contenedor del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial es una mentira. Es muy sencillo visualizar esto. A ver, ¿cómo se eligen los jueces? Los jueces los proponen el Poder Ejecutivo y lo termina nombrando el Poder Legislativo. Vamos a un ejemplo para que se entienda numérico. Hay que nombrar 10 jueces y el Partido Blanco tiene 6 congresales o congresistas y el Partido Negro tiene 4. Y en el Poder Ejecutivo está el Partido Blanco. ¿El Partido Blanco qué dice? Bueno, vamos a nombrar, propongo 10 jueces, los envío, 6 pertenecen al Partido Blanco, 4 pertenecen al Partido Negro, son abogados, 6 ligados al Partido Blanco y 4 ligados al Partido Negro. Y votan esos jueces. Y a ver, y al mismo tiempo, los funcionarios o los burócratas del Estado, del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, se mueven de un poder a otro como si nada. ¿O acaso no hay intendentes, gobernadores y presidentes que van y vienen y son diputados o senadores según cómo se mueve el ciclo electoral y los límites de sus mandatos? A su vez, el avance del Estado, ¿quién lo tiene que custodiar? ¿Quién tiene que impedir, según estas constituciones liberales, que el Estado no crezca, que el poder político no avance sobre el poder social? Que el Estado no avance sobre el individuo y pisotee su propiedad privada. La Corte Suprema de Justicia. ¿Y quién elige la Corte Suprema de Justicia? Surge de la interacción entre el Poder Ejecutivo que lo propone y el Poder Legislativo que lo nombra. ¿Y qué son los burócratas de la Corte Suprema de Justicia? Burócratas estatales. Entonces vemos cómo las constituciones liberales rompen todo precepto legal, que no son otra cosa que hace al Estado juez y parte de su propia problemática. Es el Estado quien tiene que determinar si el propio accionar del Estado es constitucional o inconstitucional. ¿Qué termina sucediendo? En todos los países, a lo largo de todas las regiones del mundo, casi nada termina siendo inconstitucional. Hasta el más evidente avasallamiento de los derechos naturales de los individuos que surge como resultado del accionar del Estado, la Corte Suprema mira para el otro lado y dice que es constitucional. Entonces no hay división de poderes, no hay límite al Estado por cuenta y obra de las constituciones liberales dentro de los regímenes democráticos. Y a ver, estos regímenes democráticos en los cuales los estados producen y proveen bienes públicos, ¿quién le pone límite? Nadie. A ver, un bien privado, un bien económico producido y proveído por firmas privadas, tiene límites. ¿Qué límites tiene? El primer límite es la demanda del consumidor. Un bien económico producido en la esfera privada, dentro del marco de la ética de la propiedad privada, se produce y se vende si alguien lo demanda y lo paga voluntariamente. Ergo, ese es el primer límite. Es objetivo, tangible, existe. El segundo límite, ¿cuál es? El segundo límite es la competencia. La fábrica de cola A tiene que competir con la fábrica de cola B, con la fábrica de cola C. Y además debe competir con el agua mineral, con los jugos, con las bebidas en polvo. Son límites muy potentes que impiden el crecimiento exponencial y el logro de rentas extraordinarias. Ahora bien, en cambio, el Estado, produciendo y proveyendo estos bienes públicos que en realidad, como ya dije, no existen, no tiene ninguno de esos límites. No tiene el límite de la demanda. ¿Por qué? Porque ningún bien público es demandado voluntariamente. Ningún bien público enfrenta el pago voluntario, o sea, la revelación del consumidor que lo quiere en esa cuantía, en ese lugar, con ese formato y en esa calidad.
ese límite no está. Después tampoco tiene el límite de la competencia, porque el Estado los provee en forma monopólica. Y entonces es así como la producción y la provisión de los bienes públicos está condenada a crecer. Y el Estado está condenado a crecer. De hecho, la democracia universal representativa, la representativa, que es la que existe en los Estados-nación en el siglo XXI y en el siglo XX, tiene este problema de demanda. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en los países como Argentina, el voto es obligatorio y secreto. Al ser un voto obligatorio y secreto, no hay revelación del votante hacia el político. Ergo, no hay consentimiento del votante para con el político. Ergo, no hay contrato de representación. Porque cuando hay contrato de representación, el representado y el representante se juntan y firman y explicitan el contrato. Y ese contrato tiene cláusulas de monitoreo, cláusulas de auditoría, para ver si el representante cumple con los mandatos y con las obligaciones que tiene para con el representado. El representado lo puede monitorear, lo puede auditar. Y si llega a la conclusión que el representado no cumple con su mandato, o sea, no cumple con las obligaciones del contrato, ese contrato tiene cláusulas de salida y probablemente le revoca el contrato. Y probablemente, inclusive, podría existir la posibilidad que el representante tenga que resarcir al representado por no haber cumplido, honrado el contrato de representación. Todo esto no existe en la democracia representativa. Al candidato, cuando a las 6 de la tarde se terminó el comicio, no le interesa más nada. Cuando va al Congreso, el diputado y el senador, así como el miembro del Poder Ejecutivo, presidente, vicepresidente, intendente, concejal, gobernador, presidente, vicepresidente, puede hacer lo que quiera. No le tiene que rendir cuentas. Puede hacer exactamente todo lo contrario que dijo que iba a hacer. Y el votante no tiene manera de hacerlo, hacer lo que él quiere que haga y por lo cual lo votó. Y a ver, el presidente, el vicepresidente, el gobernador, el intendente, el diputado, el senador, el concejal, es un ser humano. Y entonces, como ser humano, va a perseguir su bienestar individual. Y si es político, va a perseguir dos cosas: maximizar su poder económico y maximizar su poder político. Maximizar su poder económico no es otra cosa que tratar de aumentar la base imponible, tratar de aumentar la presión tributaria, tratar de subir las alícuotas, tratar de cobrar más impuesto inflacionario. El impuesto inflacionario, si a un político alguien le asegura que puede haber inflación del 10, del 20, del 30, del 100% anual y que eso no le va a impactar en votos y no lo va a inyectar al poder, la inflación no es problema para el político, ¿ok? Y todo esto que va a tratar de maximizar la base imponible, las alícuotas, el impuesto inflacionario, la recaudación impositiva, es poder económico para el político a expensas del ciudadano. Del otro lado, ¿qué va a querer maximizar? El poder político suyo. O sea, y el poder político del burócrata estatal es siempre a expensas de la libertad del ciudadano. Van a hacer más regulaciones, más controles, más trabas. Entonces, ¿qué vemos? Que el político, el burócrata de cualquier poder, ya sea ejecutivo, legislativo, ya sea a nivel nacional, provincial o municipal, siempre va a actuar por fuera de la ética de la propiedad privada. Porque la maximización de su poder político y la maximización de su poder económico, que es lo que a él le interesa, siempre será a expensas de la propiedad privada y del bienestar individual y los derechos naturales de los ciudadanos de bien del sector privado. Y esto en democracia, que es un régimen de propiedad pública de gobierno, está condenado a aumentar.
La democracia conduce al socialismo. El esquema de incentivos, la arquitectura institucional que el liberalismo clásico le dio a la democracia lleva indefectiblemente a que la democracia universal representativa termine en socialismo. Y lo estamos mirando. Miren qué pasó en la película de 1920 a 2021 en los últimos 100 años. No hay país que hoy en día no tenga más Estado que hace 10 años, 20, 30, 40 o 50. No hay país que hoy en día los derechos naturales de los ciudadanos, la propiedad privada de los ciudadanos estén más invadida hoy que hace 10, 20, 30, 40, 50 años. Solamente este fenómeno solamente no se cumple en los ex países del este europeo y en los ex países de la Unión Soviética. ¿Y por qué? Porque cambiaron el sistema y lo cambiaron desde afuera y desde abajo y por fuera de las reglas del sistema que querían cambiar. Si nosotros pretendemos cambiar el devenir del sistema social, político, económico actual, edificado mayoritariamente sobre repúblicas democráticas, universales, representativas, desde adentro, desde arriba y utilizando sus reglas, lo único que vamos a alimentar es el sistema actual. La democracia nos condena al socialismo. Tiene los esquemas de anticuerpos y los esquemas de incentivos y la arquitectura institucional más perfecta para perpetuar su crecimiento en el mediano y largo plazo. Repito, la democracia conduce al socialismo, así como la monarquía estaba condenada a conducir a la monarquía absolutista. Y ese sistema, ¿cómo fue cambiado? Fue cambiado desde arriba, desde adentro, y utilizando las reglas de monarquía, hubo algún cortesano que convenció a un rey de cambiar la monarquía por alguna república. ¿O fue que el sistema lo cambió la sociedad, el poder social, el público, los ciudadanos del sector privado, desde afuera, desde abajo y por fuera de las reglas del sistema de la monarquía que querían entablar y pusieron un nuevo sistema? Esto fue el camino, sin lugar a duda, porque los sistemas políticos, sociales y económicos siempre avanzan hacia adelante, hacia algo nuevo, diferente. Nunca retroceden hacia atrás, porque retroceder es imposible. ¿Y por qué es imposible? Porque sería ignorar todo lo aprendido para bien y para mal. En definitiva, sería ignorar el proceso dinámico evolutivo de la acción humana, y eso es imposible. Por eso, señores, les digo, el sistema se cambia hacia delante, hacia uno nuevo, desde abajo, desde afuera, y desafiando las reglas del sistema que queremos cambiar. Por eso nosotros, primero, tenemos que internalizar qué es el Estado, cuáles son las consecuencias, qué es la democracia y hacia dónde nos lleva. ¿Cuál es su arquitectura institucional y sus consecuencias? Y una vez comprendido esto, tenemos que aplicar el agorismo, la contraeconomía, la desobediencia civil. Tenemos que evadir,
tenemos que eludir, tenemos que no respetar las reglas para carcomer el poder del Estado. Tenemos que sacarnos nuestros sesgos y entender lo que dice la teoría. El único camino para sacarse todas estas enormes capas paquidérmicas de Estado que tenemos con 3 niveles, nación o federal, provincial y municipal, es la secesión, es desarmar estos estados-nación que son el principal instrumento que contribuyó al crecimiento del Estado sobre el individuo, del poder político sobre el poder social. Tenemos que secesionar para que las unidades administrativas sean pequeñas, muy pequeñas, y podamos prosperar basados en un sistema de anarquía privada, de respeto por la propiedad privada, que hoy en día es el sistema más expandido de organización del ser humano a lo largo y a lo ancho del globo terráqueo. No se olviden, toda empresa que produce y genera y oferta los bienes económicos que satisfacemos necesidades, con los cuales satisfacemos nuestras necesidades, están organizados puertas adentro en anarquía de respeto de la propiedad privada. Bueno, señores, fue un placer estar con ustedes. Me extendí más de lo que pensaba. Les agradezco mucho estar ahí. Les mando un saludo y que disfruten esta cumbre de la libertad en Cusco. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, Diego Giacomini. Muchísimas gracias por estar aquí en la Cumbre de la Libertad.